Hola a todos, hola a la gente que está por el streaming. Y vengo a hablar de eSports, porque en un día donde un poco estamos reivindicando el orgullo friki de Star Wars, pues teníamos que hablar también de videojuegos, que es algo que es, pues, o que ha sido durante muchos años algo bastante friki. Entonces, como he visto que no muchos conocéis qué son los eSports, yo trabajo en SL. SL es la mayor compañía de eSports o deportes electrónicos del mundo y trabajo en la rama de comunicación. Y os voy a enseñar un poco qué es lo que hace mi empresa. It's more than esports. It's not just a competition. It's the competition. This right now in the Spodek Arena is a moment that every player waits for the entire season long. So many game 5, so many losses, but not today. They're back, they're big, and they're Swedish. Welcome to ESL One Frankfurt. You couldn't ask for a better venue and better team to face up in the finals. Hello everyone and welcome to the ESL National Championships. We've got some amazing action coming your way today. What a great time to be here in London. The crowd is already packed, ready for some fantastic Counter-Strike. I didn't believe it when they said it was sold out, and I walked into the stadium and it was just ridiculous. This tournament has been nothing short of amazing. So many storylines and so much to talk about. It is going to be unreal. Live from the Barclays Center in downtown Portland. Yes, please, what do you call it? Northern abuse? No! ¿Cómo hemos llegado a esto? Es lo que se pregunta mucha gente. Porque bueno, cuando yo era joven, yo no podía tener consola porque las consolas eran malas, había que estudiar y lo único que hacían era distraerte. Y entonces, ¿qué hacía yo? Pues o bien me iba a un ciber para jugar, que en ese caso era la chica que jugaba en el ciber, o podías irte a las recreativas, que era la otra opción. ¿Qué pasa? El tiempo ha ido pasando y lo que antes era un hobby casi de nicho, un hobby muy friki, de repente se ha convertido en algo generalista y que está en toda la cultura popular. ¿Esto qué es? Que ya no tienes que tener una consola o un ordenador en tu casa para que te gusten los videojuegos. De hecho, empieza a haber toda una generación que ve jugar a videojuegos y con eso les gustan. Que todo el mundo me dice, ¿y para qué vas a ver a alguien jugando a un videojuego si puedes jugar tú? Pues por lo mismo que ves a alguien jugar al fútbol cuando tú podrías estar jugando al fútbol, porque no es la misma experiencia. Cuando ves a una persona que es un jugador profesional jugar, vives la historia, pues digamos que de una manera diferente. ¿Y qué ha pasado? Que las marcas de repente se han dado cuenta de esto. Las marcas se han dado cuenta de que tenemos los videojuegos y las retransmisiones que un poco de manera orgánica se han convertido en un canal que llega a una nueva generación que no le gusta demasiado la publicidad y de repente todas las marcas quieren entrar en los eSports. ¿Por qué? Porque llevamos unos años que está muy de moda, sale mucho en los medios, sale mucho en la televisión. Pero ¿qué pasa? En la gran parte de casos, al menos que yo he conocido, las personas que toman esas decisiones no tienen ni idea de videojuegos. Por lo tanto, tienen mucha menos ideas de eSports. Y quieren estar ahí, pero no entienden el ecosistema, no entienden muy bien para qué sirven y piensan que eSports pues es un poco todo. Entonces, lo primero que tenéis que tener claro si queréis hacer algo de eSport es que no todos los videojuegos son eSports, pero sí todos los eSports están basados en un videojuego. ¿Esto qué quiere decir? Un videojuego es cualquier juego que tú te coges, lo metes en la consola o en el PC y juegas.
¿Qué son los eSports? Es un poco la evolución competitiva de estos videojuegos. Por lo tanto, para que un videojuego logre ser un eSport, entre muchas otras cosas, lo que tienes que tener es un modo online, tienes que tener un modo que te permita que ninguna, digamos, de los dos bandos parta de una posición superior, por ejemplo, o sea, tienes que ver que sea todo un poco estable. Tienes que lograr también, tiene que tener un modo espectador para que tú eso lo puedas retransmitir a tu público, etcétera, etcétera. Todo esto parece muy nuevo, pero estamos hablando que SL, a nivel internacional, nació en el año 2000. O sea, que ya es una empresa que ha pasado su mayoría de edad y que por eso hoy en día es una de las mayores del mundo, porque supieron ver antes que nadie dónde estaba la oportunidad. Como curiosidad, ¿cómo lograron ver esto? Porque nuestro fundador tenía un hermano que jugaba a deportes electrónicos. Un día fue al ciber a verle y fue con sus padres. Y vio que sus padres y que la gente se emocionaba viéndolo. Y dijo, pues si esto pasa aquí, ¿por qué no crear una plataforma que un poco haga esto a nivel global? Y es como hemos llegado al día de hoy. ¿Los deportes electrónicos son un deporte? Sí, no. Pues estamos en ese momento donde hay este debate. Antes hemos visto ajedrez, el ajedrez también es un deporte, también hay muchas cejas levantadas cuando lo decimos, pero ¿qué decimos? Que al fin y al cabo lo nuestro es competición. Se comparten los mismos valores. A mí esta foto es de Katowice, que es lo que habéis visto en el vídeo, que era un estadio lleno de gente. Para que os hagáis una idea, estamos hablando que a nivel presencial hay unas 170.000 personas, 2 fines de semana, y a nivel online estamos por encima de los 40 millones de usuarios únicos. Entonces, es algo que se ve en más de 29 idiomas, es nuestro gran evento. Y esta foto está ahí en Katowice 2019. Y bueno, cuando ganó Astralis, que es el equipo que veis en pantalla, salieron toda la familia de los jugadores. Entonces, esto nos ayuda también un poco a romper todos los mitos de que pues, los padres no lo entienden, hay mucha separación generacional, etcétera. Y sobre todo compartimos la misma pasión. O sea, tú cuando vas a ver, yo os recomiendo que si hay un evento de eSports, vayáis a verlo aunque no entendáis nada del videojuego, porque normalmente el público es muy sano, la gente sigue equipos, pero sobre todo sigue el espectáculo. Te os recomiendo que lo vayáis a ver y vais a ver, yo por ejemplo, tengo que reconocerlo, a mí no me gusta el fútbol, pero alguna vez he ido al Bernabéu, yo soy del Athletic de Bilbao, porque soy de Bilbao y no podía ser de otra manera, pero yo he ido al Bernabéu a ver un partido del Real Madrid-Granada y me lo he pasado bien, porque al final pues ves el público y te metes. Pues os recomiendo lo mismo en un evento de eSports. ¿Y qué hacemos en NSL? Pues habéis visto lo más bonito, que es el primer vídeo que ponemos y es el vídeo que nos ponen a todos cuando entramos en la empresa, pero realmente nosotros hacemos un poco de todo. Tenemos competiciones open, que son las que llamamos la base. Nuestro claim es un poco from zero to hero. Tenemos competiciones más profesionales como es el Master España, que a nivel nacional es lo más alto que puedes ver. Y tenemos competiciones que llamamos legendarias, los mejores eventos del mundo, que son Intel Stream Master y SL1, que es un poco lo que habéis visto en el vídeo. ¿Y cuál es el problema que tiene este sector? Que es un sector que lleva creciendo unos 20 años, pero un poco desordenado. Nadie se preocupaba demasiado de este sector. ¿Por qué? Pues porque, por un lado, teníamos los desarrolladores de juegos, que los vemos en la parte de arriba. Yo he trabajado dentro de una compañía desarrolladora de videojuegos y, claro, a ti te decían, con el PC voy a hacer una competición. Y tú decías, ¿PC? Cuando a mí el PC lo único que me reporta es piratería y ventas cero, y decías, pues haces un poco lo que queráis, y a mí me parece bien. ¿Qué pasa? Cada vez se empiezan a crear equipos y jugadores más fuertes que empiezan a competir. Tenemos, por otro lado, los distribuidores de contenido. Twitch, no sé si conocéis la plataforma, más o menos sí, bueno, es la plataforma reina en los eSports. Es como un YouTube, solo que al lado tienes un chat. Y luego, tú si eres la persona que está retransmitiendo, tienes un montón de opciones para crear dinámicas con tu público. Y el público lo que puede hacerte es suscribirse a tu canal y obtiene pues cosas extras. O incluso te puede donar en directo según te va viendo, que es algo que se hace mucho. Y por otro lado teníamos a los fans y a los espectadores. Entonces, todo esto hasta hace 4 años se sostenía bien. En el centro estaríamos
las ligas como SL o en España también existe LVP y un poco todos nos manejábamos bien. ¿Qué pasa? En el año 2017 entran grandes marcas como Movistar, que entra como principal patrocinador de SL, y de repente todo el mundo dice, oye, que si Movistar está aquí dentro, aquí quiere decir que aquí hay dinero y aquí hay negocio. Y yo lo que vi es que todo el mundo se empieza a volver un poco loco. Entonces los desarrolladores, que hasta entonces les parecía que todo lo que se hacía estaba muy bien, dicen, oye, si estás creando competiciones con mi juego, ¿por qué yo no estoy sacando nada de esto? Pues voy a crear una liga de franquicias cerrada donde todo el mundo tenga que pagar por ello. Los equipos empiezan a decir, oye, que mi equipo ahora es grande y realmente yo te estoy trayendo audiencia. Entonces, ¿por qué yo no estoy sacando nada de esto aparte de los premios? Los distribuidores de contenido que empiezan a decir, oye, al final yo soy la plataforma, tú necesitas algo para retransmitir, yo también quiero mi trozo de pastel. Y las marcas, que son las que ahora estaban pagando, pues lo que empiezan a pedir es más y más y más por su inversión. Voy a hacer un pequeño inciso. Voy a hablar de esta plataforma que se llama Sliver, no sé si la conocéis, pero es una plataforma de realidad virtual. Y desde SL lo que hemos estado haciendo es que la gente pueda meterse dentro de una partida del mapa y ver lo que está ocurriendo. Se empiezan a hacer también cositas con realidad virtual. En definitiva, nos encontramos con un ecosistema muy, muy complicado, donde hace 5 años todo esto crecía libremente, pero de 5 años para aquí todo el mundo quiere asociarse, todo el mundo quiere federaciones, todo el mundo quiere que además esto empiece a dar un montón de ingresos para todos y que todos seamos ricos. Entonces yo lo primero que os digo, si os queréis meter en alguna acción de marketing en eSport, es buscad a alguien que os ayude, por supuesto, esta va a ser mi elección, pero no, de verdad, han salido muchísimos actores que son expertos en los eSports desde antes de que hubiera videojuegos. Tened cuidado con quién os aliáis, porque sí que es verdad que es un sector que tiene pinta de ser muy complicado y no lo es tanto, pero si vas de la mano con alguien. Os voy a dar el ejemplo de nuestro con Movistar. Movistar es una empresa de servicios. ¿A qué están acostumbrados en redes sociales? A mensajes negativos. No me funciona la fibra, me va mal el ordenador, bla, bla. Se meten en eSports y empiezan a retransmitir CSGO, que para que no lo conozcáis es un shooter realista, con lo cual es un juego un poco violento, que a las marcas eso les suele echar un poquito para atrás, y lo empiezan a retransmitir en televisión, en Movistar Plus. ¿Qué empiezan a recibir? Comentarios positivos. Ostras, he ido a casa y mi padre estaba viendo Counter-Strike y me ha pedido que se lo explique. De repente, la antigua Telefónica empieza a conectar con un público con el que tenía una desconexión total. Y lo más importante, empieza a conectar con un público que da mucha importancia a la fibra que tiene en casa y que el día de mañana va a ser el que decida qué fibra se pone en casa. Entonces, tienes la oportunidad de coger un público muy joven que ahora mismo es muy, muy, muy permeable a las marcas, siempre y cuando tu estrategia sea coherente con lo que ya han visto. Sobre juegos violentos, lo que os puedo decir, si trabajáis para una marca que tiene ese miedo, es que eSports hay tantos como videojuegos online. O sea, hay videojuegos muy violentos y hay videojuegos que lo son menos. Como en el cine, pues depende de lo que quieras, tienes un público u otro. Nosotros todos los años sacamos un estudio de nuestra audiencia un poco para evaluar pues cómo va cambiando. ¿Qué es lo que vemos? Pues las mujeres seguimos siendo muy, muy poquitas. Lo que sí os puedo decir es que el año pasado éramos un 2%. Pues este año somos un 8%. ¿Esto por qué es? Porque tradicionalmente los videojuegos no eran cosa de chicas. Yo eso lo he sufrido en la adolescencia. Prácticamente ninguna... Yo era la friki. Ninguna de mis amigas jugaba. Y ahora mismo toda la estructura competitiva está principalmente basada por chicos. A medida que cada vez hay más chicas y niñas jugando, ese nivel va subiendo y lo que esperamos es que en un futuro ya el ratio de chicos y chicas esté más igualado. De hecho, preguntamos si la gente prefiere ligas mixtas o ligas femeninas y masculinas por separado y prácticamente todo el mundo decía que lo que tiene más sentido son las ligas mixtas. Entonces también ahí vemos un cambio de mentalidad que es muy positivo. ¿Que son gente joven y no deberían tener los estereotipos de hace 20 años? Sí, pero bueno, hay a veces que desgraciadamente nos damos sorpresas, pero este no es el caso. ¿Cuál es la edad? La edad media es de 25 años. ¿Pero qué vamos viendo? Que todos los años va creciendo. ¿Esto qué quiere decir?
la gente no dejamos de jugar, igual que no nos dejamos de disfrazar de Star Wars. Antes, hace unos años, tú tenías cierta edad y se te acabaron estos temas, ya era seriedad todo, y ahora no. Ahora al ser friki ya no es tan friki, es muy mainstream ser friki realmente. Y puede ser que no juguemos con tanta intensidad a cuando teníamos todo el tiempo del mundo, pero sí que nos gusta seguir jugando los ratitos que tenemos. De hecho, con plataformas como Nintendo Switch, ya hay padres que inculcan a sus hijos el jugar. ¿Y qué es lo bueno de esto? Que inculcan hábitos responsables de juego. Yo de pequeña me volvía loca porque tenía las consolas prohibidas en casa. Entonces entraba una consola y era como, tengo que aprovechar todo el tiempo porque no sé cuándo se va a ir. Ahora esto no pasa y cada vez son más la gente de mi edad que tiene hijos y comienzan a adentrar a sus hijos en los videojuegos, pero de una forma mucho más racional. ¿Cuál es el mejor momento para ver retransmisiones? Aquí estamos en lo de ver cómo juegan otros. Pues lo que vemos es que la gente prefiere verlo entre semana y por la noche. Es decir, yo soy la primera que yo llego a casa, pongo la tele y me voy, pero la tengo ahí de fondo hablándome y no sé, pues así parece que estoy menos sola en casa hasta que viene más gente. Ahora la gente hace esto con los streamings. Llegan, enchufan el streaming y lo tienen de fondo. Es ya el nuevo hobby para una gran parte de la población. Y entre los dispositivos para ver y para jugar, el PC sigue siendo el gran rey porque los eSports nacieron con el PC y sigue el PC reinando, pero ¿qué vemos? Que cada vez hay más plataformas. El móvil, indudable, tanto para ver como para jugar, y sobre todo, a medida que los videojuegos se van haciendo más mainstream, también lo que vemos es que vamos adoptando otras plataformas, PlayStation 4, ya he hablado antes de Nintendo Switch, etc. Es un mundo que cada vez se va abriendo más. ¿Y qué pasa con SL? Pues que el vídeo que os he enseñado estaba muy bien, pero no deja de ser una empresa que tenía 20 años de edad. Y eso se empieza a notar un poquillo, sobre todo cuando quieres ir de joven y hablar a un público joven. Entonces, este año en Katowice precisamente se presentó el nuevo rebranding de la compañía, que ahora vais a ver, y como vais a ver está muy enfocado también a crear nuevas dinámicas de comunicación y de marketing con nuestro público. ¿Por qué se están acercando las marcas? Estamos hablando de que en este año se calcula que va a haber unas 450 millones de espectadores ocasionales y entusiastas y que para el 2022 se van a pasar los 600 millones. ¿Esto es gente que ve todos los días eSports? No, aquí habría de todo, ¿vale? Cuando hablamos de entusiastas, sí es la gente que se ve todo, pero los ocasionales son esa gente que solo se ve, pues, grandes finales. Un poco haciendo otra vez la equivalencia con el fútbol, estaría el que va al campo todos los días y estaría yo, que los mundiales me veo porque me gustan, aunque no vea nada de fútbol en todo el año. Este año se calcula que vamos a pasar del 1,1 miles de millones de dólares de negocio, que es una cifra que queda muy bien, pero que si la relativizamos, pues tampoco es una cifra tan grande. Entonces, ¿dónde está el atractivo de los eSports? Pues que se calcula que para 2022 esta cifra va a duplicarse. Lo que se ve de los eSports es que están ahora explotando. Entonces, año tras año, las previsiones se cumplen y lo que tenemos es un crecimiento interanual que es muy positivo. Y sobre todo, porque llegamos a los millennials.
Nadie sabe cómo llegar a los millennials, no les gusta la publicidad, están de vuelta de todo. Twitter, además, pues como hagas algo mal, ya tienes la crisis en Twitter. Los eSports es un hobby que nació en Twitter. Twitter es nuestra herramienta principal de comunicación, como la de los rebeldes. Y estamos muy acostumbrados a hablar con la comunidad. Entonces, eso es algo que se ha trabajado muy bien desde siempre, el tener ese contacto tanto en Twitch como en Twitter con la comunidad. Y sobre todo, es más que un hobby. ¿Qué estamos en el momento? Yo venía de videojuegos, lo que se llama ahora videojuego tradicional, que me hace mucha gracia, y yo toda mi formación ha sido en el campo de la comunicación. Y vine a los eSports como una outsider, por decirlo de alguna manera. Y nos hemos juntado dos mundos, gente que venimos de otras profesiones y gente muy especialista en eSports, pero que no tenía esa formación. ¿Vale? Ahora que se empiezan a necesitar gente que tenga esos dos perfiles, que hay muy poca, ¿vale? Gente que tenga ese conocimiento en eSports más una formación previa. Se crean nuevas profesiones. Los casters son los que retransmiten las partidas y los que se ocupan en gran medida de transmitir todo lo que está pasando a un usuario aunque no conozca ese juego. Los jugadores, evidentemente, los jugadores profesionales son una nueva profesión, aunque la vida laboral es bastante corta. Y los League Ops, por ejemplo, son todas esas personas que están detrás creando competiciones. ¿Se puede vivir de los eSports hoy en día? Sí. Y siendo un jugador profesional también. De hecho, hay equipos como Star Riders, por ejemplo, que obligan a sus jugadores a tener un mínimo en sus notas para poder seguir estando en el equipo. Porque como empiezan a los 16 años, así de alguna manera se aseguran que se sigan formando. Los eSports ya no es que te gusten los videojuegos, se puede considerar un modo de vida, porque todo el mundo, es lo que os decía, yo tengo una sobrina de 10 años, no tiene consola, no tiene ordenador, pero está todo el día en YouTube siguiendo a gente que juega. Ella no lo toma como videojuegos, es lo que todo el mundo hace. Ella ve Minecraft y conoce Minecraft y desde hace 2 años soy su tía favorita, lo que me llena de felicidad porque trabajo en este mundo. El 38% cuando van a eventos compra cosas de SL. Y aquí os voy a contar algo que pasó en Katowice, lo que os he dicho que es como nuestra gran final. Astralis era el gran favorito para ganar, son el mejor equipo del mundo indiscutiblemente, y había un equipo que se llama ENCE, que es un equipo pequeño, pero que fue pasando los clasificatorios y se fue clasificando y nadie lo esperaba y llegó a la final. Yo estuve ahí y era impresionante ver a todo el estadio gritando el nombre de ENCE, porque por mucho que fueran con Astralis, reconocían el cómo un equipo pequeño había llegado a lo más alto. Pero aún más, en todo Katowice se agotó todo el merchandising de ENCE y si intentabas comprarlo por la web estaba también agotado. O sea, en un evento donde la mayoría de gente no conocía ese equipo, por sus logros competitivos, lograron terminar con todo su merchandising. Y luego lo que vemos es que son gente que los seguidores de eSports, si lo comparas con el resto de la población online, pues tienen más tendencia a suscribirse a aplicaciones como Spotify o como HBO. Es decir, son unos consumidores muy activos. Tal vez no están acostumbrados a pagar pues 69 € por un videojuego, que era lo que todo el mundo pagábamos, pero sí con los videojuegos freemium es no pago ahora, pero me da igual estar pagando si tú me estás dando algo que me gusta. De ahí pues los famosos cofres de Clash Royale, los micropagos y las suscripciones que os decíamos por Twitch. Yo te veo gratis, pero si me gusta lo que estás haciendo, yo te dono. Y donan bastante, ¿eh? O sea, yo cuando he visto alguna retransmisión de donación, te asombras porque 100 €. Y es como, me confundí de profesión, pero bueno. Y nada más, esta ha sido una pequeña, ha ido un poco, bueno, no he ido tan rápido como pensaba que estaba yendo. Este es el Twitter de SL Spain y el mío sobre todo. Si tenéis cualquier duda sobre eSports, aquí estoy.